la importancia de la titulación por tesis. Es un tema que ya lo hemos estado abordando de una manera o de otra, pero aquí vamos a revisar algunos lineamientos de la titulación en la Universidad Autónoma del Estado de México y con algunos comentarios específicamente relacionados con la forma o la manera de titularse por tesis en la Facultad de Derecho. Y de esta manera vamos a tratar de abarcar de manera muy general y de manera muy concreta, vamos a abarcar esa importancia que tiene titularse por tesis. De inicio, bueno, la importancia que ya les había comentado en algún momento de titularse por tesis es de que ustedes podrían llevar o tener una ventaja algo significativa en cuanto ustedes quieran aspirar a un posgrado de investigación. En un posgrado de investigación, uno de los requisitos, uno de tantos requisitos que se exigen para admitir a los alumnos, es que ya tengan una cierta experiencia en materia de investigación y eso lo pueden demostrar de varias maneras. Una de las formas en que lo pueden demostrar es habiéndose titulado de la licenciatura a través de una tesis. ¿Por qué? Porque la tesis representa un trabajo en materia de un trabajo de investigación, un trabajo de investigación realizado por el alumno para poder producir una tesis mediante la cual se obtuvo el título de licenciado en Derecho, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas, o una de las ventajas y también, desde luego, la importancia de titularse por tesis, ¿no? Independientemente de que, independientemente de que el titularse por tesis significa llevar a cabo una investigación que resuelve o que pretende resolver una problemática social, en este caso jurídica y social, y con esto se estaría abonando a la mejora y a la resolución de problemas y de conflictos en la sociedad mexicana específicamente, ¿no? Y con esto se estaría, desde luego, ratificando la importancia de titularse por tesis, porque estaríamos hablando de que no solamente el alumno estaría obteniendo un beneficio por parte de una universidad, sobre todo de una universidad pública como la nuestra, sino que además el alumno estaría devolviendo prácticamente parte de su experiencia, parte de su trabajo, parte del producto de su análisis y de su reflexión profesional a la sociedad en la que vive, ¿no? ¿Cómo? Resolviendo un problema o buscándole la solución a un problema, a una problemática jurídica o social, y plasmándolo o difundiéndolo a través de un trabajo de investigación escrito denominado tesis, ¿no? Esta sería como, en términos muy generales, la importancia de obtener el título de licenciado en Derecho por tesis. Ahora, aunado a esta importancia, vamos nosotros a revisar los lineamientos de la titulación en la Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales están desde luego relacionados con el tema de la elaboración de una tesis para obtener el título de licenciado en Derecho. Y de inicio lo que hay que comentar es de que las fuentes o las referencias que se pueden utilizar para revisar con más detalle y con más detenimiento estos lineamientos de la evaluación, estos lineamientos de la titulación por tesis están precisamente en el reglamento de facultades y escuelas profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, también en el reglamento de evaluación profesional de la misma universidad y también en la página web de la Facultad de Derecho, que aquí la tenemos en pantalla. Estas serían las tres fuentes de información que pueden servirnos a todos nosotros para revisar con mayor detenimiento los requisitos para obtener el título de licenciado en Derecho. En este caso, el título de licenciado en Derecho, pero aplica para la universidad, por supuesto. Y bueno, de acuerdo a la normatividad mencionada, la evaluación profesional tiene por objeto, en términos generales, estos cuatro aspectos. El primero de ellos es valorar en conjunto los conocimientos asimilados por el sustentante en su carrera. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que
Esa evaluación profesional que nosotros la conocemos como examen recepcional, ¿no? En el que se presenta un sínodo, tiene por objeto, esa evaluación tiene por objeto valorar o de alguna forma evaluar, por supuesto, los conocimientos que fueron adquiridos durante el trayecto del alumno en la facultad de Derecho, pero valorarlos desde el punto de vista general, desde una perspectiva de conjunto. Ajá. No particularmente en una materia, sino en conjunto. Este es un primer objetivo que tiene la evaluación profesional, independientemente de que en la evaluación, en el examen recepcional, las preguntas que se hacen o los cuestionamientos que se hacen son mayormente dirigidos al trabajo de investigación que se presenta, es decir, a la tesis. Pero la evaluación en sí tiene por objeto valorar en conjunto esos conocimientos que se adquirieron durante el trayecto de la carrera del licenciado en Derecho, ¿no? También tiene como otra de los objetos que tiene es comprobar la capacidad del sustentante para aplicar los conocimientos adquiridos. Ese es el otro aspecto que se considera, ¿no? Comprobar la capacidad del sustentante para aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Esto qué significa? Significa que también se va a evaluar lo que nosotros hemos llamado el criterio jurídico. ¿Ah? No solamente los conocimientos que tiene, los conocimientos que adquirió, no solamente se va a evaluar o se va a valorar lo que el alumno sabe, sino que también se va a valorar la forma en que el alumno aplica eso que sabe. Ajá. Eso que sabe. ¿De qué forma el alumno aplica lo que sabe a situaciones reales o hipotéticas? En el caso del examen, situaciones hipotéticas, pero se evalúa el criterio que tiene, el criterio jurídico que tiene para poder aplicar los conocimientos adquiridos. Uh-huh. Y esto va concatenado de este otro objeto que dice valorar el criterio profesional del sustentante, va relacionado, ¿no? ¿De qué forma el sustentante utiliza los conocimientos adquiridos para resolver problemas en el área profesional? ¿Y cuál es ese criterio que ya tiene, que fue el que se generó a través del estudio, a través de la trayectoria de la carrera de licenciado en Derecho? Todo eso sirve para poder saber cuál es el criterio profesional que tiene el sustentante y valorarlo. Es decir, no es suficiente, no resulta suficiente con que el alumno tenga un cúmulo de conocimientos, ¿no? que sea un erudito en materia jurídica, que sea un conocedor de las normas, de las leyes, de la teoría, de la doctrina, de la jurisprudencia. No es suficiente con que conozca la teoría y con que conozca la parte teórica, sino que además es necesario que la sepa aplicar y que, además de que la sepa aplicar, que tenga un criterio profesional para aplicar todos esos conocimientos adquiridos. De tal manera que esto es también otra de las cosas que se evalúan en el examen recepcional. Y finalmente, otro de los objetos que tiene la evaluación profesional es este quizás sea el más importante o el más, a lo mejor no el más importante, pero sí el más querido, ¿no? El más perseguido por todos nosotros, ¿no? Que es el de otorgar al sustentante el título profesional correspondiente, que en el caso de nosotros sería otorgar el título de licenciado en Derecho, que es el título que se otorga en la Facultad de Derecho, en la carrera de la licenciatura en Derecho. El título que se otorga es el título de licenciado en Derecho. Y es también otro de los objetos que tiene la evaluación profesional. Es decir, aprueba la evaluación profesional, le entregamos un título. No aprueba la evaluación profesional, no le entregamos un título. Eso es así de simple, ¿no? En la Facultad de Derecho la titulación por tesis, porque, bueno, hay varias formas hay varios mecanismos, varias maneras de obtener o de titularse, de graduarse, hay varias formas,
Y las otras maneras de titularse que pueden ser tesina o artículo o el examen o el promedio, también son maneras en las que se puede obtener el título de licenciado en Derecho, pero aquí nos vamos a abocar específicamente a la titulación por tesis. Y en ese sentido, los lineamientos correspondientes dicen que la tesis es un trabajo escrito en el que se informa sobre el desarrollo y resultados de una investigación. Entonces, tenemos primer aspecto de importancia, que es trabajo escrito. Trabajo escrito. Esto resulta importante porque primero se presenta el trabajo escrito, es un ejemplar que se tiene de manera escrita. Anteriormente se imprimía, ahora ya la exigencia es a través de medios electrónicos, ¿no? Pero de cualquier manera, sean medios electrónicos o sea impreso, es un trabajo escrito que se puede consultar, ya sea en PDF o impreso, ¿no? Ese trabajo escrito es básicamente la tesis, por supuesto, y en ese trabajo escrito se debe informar sobre el desarrollo y resultados de una investigación. Claro, la tesis debe ser producto de una investigación, y esa investigación puede ser producto o puede estar metodológicamente orientada hacia lo documental o hacia lo experimental, es decir, hacia lo empírico o hacia lo teórico, que también ya son temas que ya hemos estado abordando de una manera más específica en las clases. Y también se trata de la sustentación del mismo ante un jurado, o sea, la sustentación de ese trabajo escrito ante un jurado. ¿Qué significa esto? Que se debe de sustentar la tesis ante un jurado que nosotros lo conocemos como un sínodo. Es un sínodo. Y la sustentación significa, sustentar significa sostener, defender. Eso significa sustentación. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Es defender o sostener lo que ustedes estén plasmando, lo que ustedes estén diciendo en su tesis. Eso es lo que tienen ustedes que hacer, sustentarla, defenderla ante el jurado que es el sínodo. Ese jurado lo que hace pues, es cuestionar acerca del trabajo de investigación, pero también puede cuestionar acerca de cualquier otra área del derecho, ¿no? En la práctica mayormente cuestionan acerca del trabajo de investigación, acerca de la tesis, pero sin detrimento de que pueden cuestionar acerca de cualquier área o cualquier materia del derecho, por supuesto. Y esta titulación por tesis entonces significa que ustedes cuando finalmente ya se presenten ante un sínodo tienen que sustentar lo que dicen en su tesis. Y a través de esta sustentación, que nosotros lo conocemos como un examen, ¿no? El famoso examen recepcional, ¿no? Esto se hace para que el sínodo valore lo que ya dijimos, ¿no? Valore su criterio, valore los conocimientos adquiridos, valore la capacidad y la habilidad que el alumno tiene para aplicar esos conocimientos adquiridos, etc. Y también se trata de el empleo o demostración de una teoría para mejorar la comprensión o el desarrollo de un objeto de estudio. Hay que utilizar una teoría. Por eso es importante el marco teórico, que lo vamos a ver con cierto detalle más adelante, la importancia del marco teórico. Y en esa tesis se tiene que utilizar un marco teórico, se tiene que utilizar una teoría, obviamente una teoría del derecho, mayor preponderantemente hablando, por supuesto. Se puede utilizar otro tipo de teoría o una teoría de otra área del conocimiento, sí se puede utilizar, pero se tiene que orientar hacia el derecho. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el marco teórico, ¿no? Entonces, empleo o demostración de una teoría con la finalidad de mejorar la comprensión de un objeto de estudio. ¿Cuál es la finalidad de una tesis? Que el alumno, que el tesista nos ayude a comprender el objeto de estudio, es decir, el problema que está abordando con su investigación. Recordemos que el objeto de estudio es un problema. Lo que el tesista nos tiene que decir
o nos tiene que presentar es una forma de comprender de una mejor manera ese problema que abordó. Si tenemos un problema jurídico social, queremos comprenderlo de una mejor manera y para esto nos va a ayudar el tesista. Ese es precisamente lo que va a hacer el tesista. ¿Cómo lo va a hacer? Siguiendo un método. Un método y el rigor metodológico que esté vigente en un área del conocimiento, de acuerdo a lo que dicen los lineamientos que estamos aquí, que tenemos en la universidad para la obtención del título de licenciado en Derecho, a través de un método o de una metodología. ¿Cuál es ese método, esa metodología? Precisamente la que estamos nosotros viendo, la que hemos estado viendo desde el inicio del semestre y hasta que finalice el semestre, y también el siguiente semestre también vamos a ver parte de esto. Esa es la metodología precisamente que se debe de utilizar. Los lineamientos también nos hablan de los requisitos que debe de reunir el trabajo escrito, o sea, la tesis. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la tesis? Estos. Primero, dice, tener vinculación con alguna de las áreas del plan de estudios cursado. Esto parece ser obvio, pero sí se tiene que aclarar y además está incluido en los lineamientos o en la normatividad universitaria. Se tiene que aclarar y se tiene que tener muy presente de que la tesis tiene que versar sobre alguna de las áreas del plan de estudio, es decir, sobre alguna de las materias, ¿no? O sea, derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, derecho agrario, etcétera. En cualquiera de esas áreas del plan de estudios debe de versar o debe de estar inserta la tesis que ustedes desarrollen, en alguna de esas necesariamente. Lo cual no es difícil porque la currícula de licenciado en Derecho pues, es muy amplia y hay muchas materias de las cuales uno puede echar mano para poder desarrollar una investigación. El otro requisito que debe contener la tesis es plantear la problemática correspondiente. Esto ya lo vimos. ¿eh? Ya vimos la descripción del problema. Vamos a ver un poco más adelante el planteamiento del problema, porque son elementos del protocolo. ¿no? Pero nosotros ya estuvimos viendo la importancia que tiene el problema, problematizar la problematización y la descripción del problema para poder nosotros determinar nuestro objeto de investigación. Pues eso debe de estar planteado adecuadamente en la tesis. Es decir, que en la tesis nosotros podamos leer de manera muy concreta y de manera muy clara, que podamos nosotros ver que en la tesis se expresa o se manifiesta el problema que abordó el tesista de manera muy clara. De manera muy clara, el tesista debe decir en su tesis cuál es el problema que está abordando de manera muy clara. Tiene que explicarlo. Eso sale del protocolo que de hecho ustedes ya empezaron a realizar. De hecho ustedes empezaron ya a realizar su tesis desde el momento en que yo les pedí que problematizaran y que redactaran el problema de investigación. Desde ese momento ustedes ya empezaron a realizar su tesis. Desde ese momento ya. Obviamente ahorita, en este momento todavía no se ve nada, ¿no? Porque, claro, apenas se está haciendo la investigación, apenas se está diseñando, se está haciendo un protocolo, etc. Pero ustedes de hecho ya empezaron con la investigación y ya empezaron a hacer su tesis. Entonces, cuando empezaron con el problema, ustedes lo que tienen que hacer en términos de lo que se ordena en los lineamientos universitarios es explicar y plantear correctamente cuál es el problema que ustedes abordaron y tienen que decirlo en la tesis también. Otro de los requisitos es dice desarrollar los diferentes aspectos del tema o del problema mediante una exposición o argumentación crítica. Claro, hay que desarrollar el problema. Primero es un elemento o un nivel inicial en la investigación, que ya lo habíamos comentado. ¿Cuál es ese nivel inicial? La descripción, el nivel descriptivo.
Primero van a tener ustedes que describir en qué consiste el problema y después de que nos digan en qué consiste el problema, nos van a decir con base en una argumentación crítica, nos van a decir cómo resolver ese problema. Y eso lo tienen que decir en la tesis. Es otro requisito incluso, ¿no? Otro más es indicar las conclusiones y proposiciones a que se hayan llegado. En la tesis lo conocemos, son dos apartados que están en la tesis, al final de la tesis, un poco antes de las fuentes de información y antes de los anexos, en caso de tener anexos, ¿no? Están estos dos apartados, el apartado de la conclusión o conclusiones y el apartado de las propuestas, o de la propuesta o de las propuestas, puede ser una o pueden ser varias. ¿No? Igual conclusiones, puede ser una conclusión o pueden ser varias. Que yo lo que siempre recomiendo a mis tesistas es que solamente incluyan una conclusión. No incluyan 40 conclusiones o 20 conclusiones como generalmente los tesistas le hacen, ¿no? 20 conclusiones. ¿Por qué? Porque en 20 conclusiones se debilita el argumento del tesista. ¿Verdad? Y en 20 conclusiones o en muchas conclusiones, el sínodo tiene más posibilidades de cuestionar al tesista. En cambio, es una sola conclusión, bien dominada por el tesista, bien sólida la conclusión, y el sínodo no tiene de otra más que cuestionar sobre esa sola conclusión. Entonces esto lo hace más compacto y le permite al tesista tener mayor control de su tesis. Esto es lo que yo siempre recomiendo, pero bueno, obviamente el tesista es finalmente el que decide y el que decide y el que lleva a cabo su investigación y lo hace de la manera que más le convenga, ¿no? Otro requisito es describir la metodología empleada. Claro, en la tesis hay que decir, esta tesis fue desarrollada bajo la metodología documental consistente en tal cosa o bajo la metodología de una investigación de campo, ya que se utilizaron las siguientes herramientas o los siguientes insumos metodológicos como la entrevista, como la encuesta, etc. Se utilizaron estos insumos precisamente porque es necesario determinar o demostrar o indagar o analizar el objeto de investigación desde la perspectiva de tal, etc. Y entonces ahí va, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer en la tesis también, obviamente al principio, eso se hace generalmente al principio, generalmente se hace en la introducción, pero puede hacerse en un capítulo, en un apartado al inicio. ¿Ah? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Describir la metodología que emplea también. Y un último requisito, dice, es señalar la bibliografía o el material utilizado. Que yo personalmente pienso y siempre recomiendo a mis tesistas que en lugar de ponerle bibliografía a este apartado que va al final de la tesis, le pongan fuentes de información. Porque bibliografía solamente refiere a libros y sobre todo hoy en día las fuentes de información no se limitan a solo los libros, sobre todo hoy en día, ¿no? Que podemos consultar a través de internet, documentos en PDF y además, sobre todo, en el área del derecho. Porque en el área del derecho no solamente consultamos bibliografía, sino que también consultamos legislación. Legislación. Entonces, me parece más adecuado utilizar la denominación de fuentes de información. Como quiera que sea bibliografía o material utilizado o fuentes de información, como quiera que sea, también es un apartado que debe de estar incluido en la tesis como un requisito que se menciona en los lineamientos universitarios.